Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, está con nosotros. Muy buenos días, Iván, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Y queríamos conocer un poco, ¿verdad?, acerca de la formulación de la Ley General de Presupuesto para el 2021, cuáles son los aspectos relevantes y hablemos un poco de la formulación, ¿verdad?, los objetivos y todo lo que se persigue, ¿verdad?, con este plan, con este pronóstico, con este plan de gastos, de ejecución de gastos e ingresos del país, ¿verdad? Bienvenido. Sabemos que estamos en una situación de pandemia, Iván, que ha golpeado, ministro, a todos los sectores, a todos los países del mundo con el COVID-19. Como decíamos, esta pandemia que nadie le esperaba y que ha causado trastornos serios, ¿verdad?, en las economías, incluyendo a las más poderosas, ¿verdad? Algunos más, algunos menos. ¿Cómo estamos en este momento y qué planean ustedes desde el Ministerio y el Gobierno, pues, con este presupuesto, con la formulación de este presupuesto? Bienvenido, Iván. Sí, buenos días, Alberto. Buenos días a la amable teleaudiencia. Nosotros, lo primero, que el 15 de octubre se ha convertido como una fecha altamente relevante para la sociedad, para los agentes económicos, para el gobierno, porque hemos cumplido siempre lo que manda la Constitución, hacer la entrega del Poder Ejecutivo del presupuesto a la Asamblea Nacional. Como decías en los comentarios iniciales, eso muchas veces tenían que ir con el presupuesto anterior, no se terminaba la formulación, no podían ajustar las cuentas, no lograban el cierre en tiempo. Muchas veces para no presentar el presupuesto y jugar sombra a la gente económica, a la universidad, fundamentalmente. Podemos recordar al gasto social, salud, educación, a los trabajadores, a los empleados públicos. Así podías realmente esconder alguna información, y nosotros en 2007 el compromiso fue que el 15 hay que poner el presupuesto a la vista de todos. Eso es cumplir con la ley, estar todo sobre la ley y sobre la mesa para que la gente, el pueblo, la gente económica, los especialistas puedan conocer el presupuesto. Lo segundo, quería comentarte dónde estamos en octubre en términos de la formación del presupuesto vinculado a la economía. En estos momentos que se está celebrando, pues están las reuniones de otoño virtualmente. El Fondo Monetario el 11 anunció una corrección, una mejora en la proyección económica del 2020, cómo va a ser el cierre. Definitivamente el fondo en abril y en junio todavía ha tenido un número muy malos para todos. Eso es influenciado por la bajada de la reducción de la demanda global y el impacto del COVID sobre el turismo y los servicios en la mayoría de los países. Y inclusive en el caso de Nicaragua se hablaba, para Centroamérica y el Caribe, incluyendo México, se hablaba de una reducción importante de las remesas. Si recuerdas, ellos pronosticaban entre el 15 y el 20% de caída de las remesas, que es un factor importante a la hora de formular. La buena noticia en las nuevas proyecciones es que lo primero, que las remesas siguen creciendo. O sea, el esfuerzo de nuestros connacionales que están en el extranjero se ve apoyando a su familia, está creciendo a más del 8% anual. Eso es una tremenda noticia para todos los ciudadanos. Pero además, Nicaragua, en los 2 trimestres que ha resumido el Banco Central, que ya tiene los datos, que es hoy al mediodía, en la mañana, hay una presentación del Banco Central, del presidente del Banco Central. Uno puede observar que Nicaragua en el primer trimestre fue el país que más creció de Centroamérica y Dominicana, 1.7. Y el segundo dato es que
en el segundo trimestre, que fue donde fue el impacto más fuerte de la pandemia en este sector de Latinoamérica y Occidente, fue el país que menos se contrajo la economía. Eso es importante. Claro, voy a poner un ejemplo. Honduras y El Salvador contrajeron 9.1 y 10%, y Nicaragua el 3%. Entonces, eso nos da unos datos muy alentadores a la hora de formar el presupuesto. Por otro lado, el crecimiento de la exportación se está moviendo al 9.6%, o sea, todo lo que son el sector primario, fundamentalmente commodities, o sea, lo que es el pesquero, recursos agropecuarios, productos agropecuarios, lo que tiene que ver con productos agrícolas. Entonces, eso va creciendo al 9.6%, y la otra buena noticia es que, a pesar del cierre que hubo entre marzo y junio en la zona franca industrial, hay una franca recuperación. Es decir, ya se ha recuperado, comparado a toda el área centroamericana y el Caribe, el sector industrial en que están dando mejores números. Ya está alcanzando menos 19, o sea, va buscando volver al 100%. Entonces, sobre esa base, el primer mensaje es que estamos formulando un presupuesto sobre perspectivas y expectativas positivas, o sea, de mejora. Lo segundo, vamos a cómo está la actividad interna. Nosotros podemos, y seguramente se observa en las calles para nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos que andan por ahí, ve que a partir de junio ha habido una reactivación de la mayoría de los sectores, o sea, exceptuando el turismo, realmente, que depende del flujo, fundamentalmente el flujo de los países externos, pues un servicio al exterior. Aunque hay un esfuerzo de reactivación de la demanda doméstica o del turismo interno. Pero todos los otros sectores se están reactivando: el comercio, la banca, el transporte, ya se van las calles, ya cuesta más llegar al trabajo, el sector transporte vinculado a la producción agrícola, al norte, al centro del país, y el empleo está recuperándose poco a poco. Estoy hablando del empleo que se reporta a Seguridad Social. Hay números de mejoras totalmente. Y eso impacta en tener unos ingresos que se están estabilizando. O sea, estamos estabilizando, y eso es una perspectiva positiva. Por lo tanto, a la hora de formular nosotros lo que nos planteamos, entonces, ¿a dónde está direccionado los recursos? ¿Cuál es la voluntad del gobierno? ¿Hacia dónde debemos poner los recursos y en qué cuantía? Lo primero, tenemos que definir cuál es nuestra proyección de ingresos en estos momentos, volver a los números que habíamos anticipado en 2019, y la proyección de ingresos anda por 80.671 millones de dólares. Antes, hay unos datos que quiero resaltar. Sí. Hay uno que resaltar que influye en lo positivo que vemos las proyecciones del 2021. El cierre en junio, Estados Unidos caía al 8%. En octubre, la proyección es que cae al 4.3%. Y eso es muy importante resaltarlo, porque nuestro principal socio comercial, o sea, hay dos socios comerciales vitales acá, que es más del 60% de todo lo que se exporta, que es Estados Unidos y Centroamérica. Claro. Entonces, si se recupera el socio más fuerte del colectivo, o va a tendencia a recuperarse más rápidamente, eso va a impactar positivamente la economía. Por lo tanto, eso también nos debe dar una expectativa positiva. Entonces, ahí formulamos, decimos, creemos que los ingresos van a andar por 80.671 millones, y el gasto debemos irnos cerca por ahí. Entonces, el gasto se definió en 81.500 millones.
Entonces, 81.528 millones exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van los recursos? O sea, ya sabemos cuánto es el ingreso y cuánto es los gastos. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿Cuál es la prioridad que definió el comandante Daniel Ortega, el presidente de la República? Y entonces volvemos a dónde vamos a colocar los recursos. Lo primero, hay un número que hay una mejora considerable. Hay una mejora en tendencia, es que de todo el gasto, 57.1 va al gasto social. Eso marca la voluntad del gobierno y es importante. Esta gráfica es A ver si nos acercamos. Es importante. Así estaba el gasto, el tamaño del gasto comparado al PIB. Y se va a observar que el esfuerzo del gasto es mayor en 2021, 12.3 contra 8.7. Eso es del tamaño de la economía, cuánto va a redistribuirse ante el ciudadano. Por lo tanto, es un dato, aquí es 12.3 con respecto al PIB y del presupuesto es 57.1. ¿Quiénes van a recibir más recursos o que tienen más peso en la distribución? Fundamentalmente ahí educación como una suma de sectores, la educación como viéndolo como un todo, incluyendo las universidades, 24.6%. 24.6, como lo decimos popularmente, un chelín de cada Córdoba para la educación en este país. Eso es consistencia, eso podemos observar cómo se ha formado los años anteriores y independientemente los shocks negativos, la pandemia, la caída de la economía global, sigue el país comprometido con la educación. Salud, el 21.1%. Y es relevante hablar de salud cuando hablamos que salud tiene un incremento de presupuesto. Es decir, más de 800 millones de córdobas adicionales para salud, porque hay consistencia. Y tú preguntabas sobre los impactos de la pandemia global, o sea, y qué es importante. Aquí hay dos grandes decisiones que tomó el presidente de la República que tiene un impacto positivo en la población, un impacto realmente en las vidas de cada uno. Lo primero es haber tomado la decisión desde el inicio de 2007, no para la pandemia, fortalecer el sistema de salud de Nicaragua, que estaba privatizándose o privatizado, fortalecer y además construir la más grande red hospitalaria, infraestructura hospitalaria de Centroamérica. O sea, realmente cuando uno ve los datos de salud, qué es lo que había, y todavía falta mucho por hacer, pero claro, qué es lo que hay ahora, es un cambio. El gasto en medicamentos, el gasto en vacunación, el fortalecimiento a todos los servicios hospitalarios primarios y lo que tiene que ver con hospitales, los centros de salud más cerca de la comunidad, aumentar la cantidad de personal médico en función de la población, o sea, el per cápita de médicos en función de la población. Eso significa en términos reales que puedas tener un médico en un municipio muy alejado, un territorio muy alejado, o una enfermera. Eso definió un curso estratégico de inversión social y gasto social. Jugar un dato, el gasto de salud en 2006 era aproximadamente 3.000 millones de córdobas. El gasto en 2018-19 era 14.000 millones de córdobas. Y acabo de decir que el gasto en 2021 son 17.198 millones de córdobas de salud. Esa es una diferencia. Si lo sacamos por diferencia, si fuera el promedio 13.000 entre 2007 y 2020, vamos a poner 10.000, por 13 años son 130.000 millones de córdobas dirigidos a un tema
vital para la sociedad, que es la salud pública. Y eso permitió que efectivamente, además, todos los protocolos que definió el MINSA en enero, asimilar rápidamente la indicación de OMS, todo eso permitió, pero ahora hay estudios que dicen que si no te has preparado antes, muy pocos puedes hacer solo con los respiradores, pues. Claro. ¿De acuerdo? O sea, los respiradores son importantes, pues solo con respiradores no va. O sea, tiene que ver con todos los programas de vacunación del 2007 a la fecha, neumococo, lo que tiene que ver con la vacunación masiva contra la gripe estacional y todo eso contribuye. O sea, el esfuerzo de fortalecer los servicios de salud de las personas. Entonces, ahí donde está expresado el gasto social, o sea, la mayor parte del presupuesto va al gasto social. ¿Qué otro sector es importante en el gasto social? En momentos críticos es que la gente puede acceder a los servicios a los costos más bajos relativos. Es decir, bueno, como se dice de la forma económica, el subsidio, o sea, garantizar el transporte, garantizar la atención a los jubilados, lo que tiene que ver con los temas de energía y agua potable, tener los recursos, más de 1.000 millones de córdobas destinados para absorber esos shocks. Y eso es muy importante. En esta época hay personas que han perdido el empleo, pero claro, está el transporte a 2.50, cuando debe andar como en Centroamérica como por 10 córdobas el transporte, probablemente 8 córdobas, el promedio en Honduras y El Salvador. Entonces eso es importante, que ahí se expresa la transferencia al sector, a la grande mayoría. ¿Qué otro tema es relevante en el presupuesto del 2021? Nosotros hemos estado movilizando entre 25 y 30 mil millones de córdobas anuales a la inversión pública. Aquí tenemos 25 mil millones, 25 mil millones de córdobas en la inversión pública, y eso es estratégico. A partir de 2009 hay una ruta de inversión pública que tiene dos elementos relevantes. La primera, una ejecución alta de la inversión pública. Cerca del 90-92% de todos los recursos que se presupuesta en inversión pública se logra ejecutar. Porque una cosa es que proyecte 25 mil millones y ejecute 15 mil. O sea, va sobrando siempre plata. Claro. Eso, el gobierno ha cortado su tiempo de ejecución. Por decir, los bancos internacionales reconocen al país como uno de los primeros 3 mejores en el desempeño en términos de movilización de los recursos. Eso es relevante en los últimos 5 años. Y siempre remarco, porque probablemente uno dice, ¿contra qué te estás midiendo? Es que el mejor año de ejecución de los 16 años neoliberales o conservadores y liberales, lo más que se ejecutó fue 63% de la inversión pública. O sea, ya sacando los salarios, porque estaban los salarios mezclados. Sí, claro, ahí metían los salarios para que... Llegaba a 85, claro, pero cuando uno sacaba y solo dejaba gasto corriente pública, involucrado en la inversión pública, el mejor año 63-64%. Hay algunos que hablan de economía todos los días, que fueron ministros. Ese fue su desempeño. Eso fue su desempeño y está registrado. O sea, eso es importante revisar. ¿Por qué ejecutabas tan mal? ¿Por qué metía el gasto corriente en la inversión pública? ¿Por qué retrasaste los programas de electrificación? ¿Por qué no hiciste las carreteras? ¿Por qué no construiste hospitales? ¿Por qué no fortaleciste el sistema de educación? ¿No movilizaste recursos a las aulas digitales? O sea, esas son las preguntas, claro, para el ciudadano. O sea, eso está expresado en la inversión pública
Aquí viene el ingeniero Mansell y muy orgulloso dice, el gobierno del presidente Ortega va a llegar a casi el 100% de electrificación. Ahí está el recurso para eso. Y hay un tema, o sea, la mayoría de las ciudades de Nicaragua solo tenían idea que en Managua había agua potable. Y lo digo mucho, yo vengo de la costa del Caribe, de Bluefield. Decía uno, voy a Managua a bañarse con regadera. Eso está cambiando. O sea, así se expresa la inversión pública social. Los programas que viene el ingeniero Norbert Barreda, que se está ejecutando en programas de agua potable y saneamiento, que son las aguas negras, que es importante, por todas las cabeceras se están moviendo recursos y va a ser un tema de alta prioridad, se está alcanzando buenos números. Igual que en la electrificación, vamos a llegar en algún momento, unos 5 o 6 años, a estar cerca también del 100%. Inversión pública que es vital para mejorar la calidad de vida de la gente, pero además inversión pública que contribuye a la competitividad. Y esto es sencillo, para un productor de café de Jinotega, no es lo mismo bajar por el Guayacán, me doy igual que antes que se da la vuelta a Matagalpa, y llegaba a Matagalpa y había 30 kilómetros perdidos entre Cebaco, 35 kilómetros perdidos entre Cebaco y Matagalpa. Después de la memoria, muchas veces, o exportar por vía Guasaule y habías perdido 60 kilómetros de carretera entre Chinandega y Guasaule. 70, creo que ahí. Ya no te acuerdas, o sea, no me acuerdo, sí. Pero ahí desapareció la carretera. Yo tengo que recordarle. Eso sí lo recuerdo, que la carretera desapareció, eso sí, pues. No es lo mismo ir de Acoyapa a San Carlos ahora, o sea, era casi un día, o al Rama, que nos tomaba 12 horas. También estaba aparatada. Sí. Entonces se tuvo que reconstruir todo el sistema y eso le dio competitividad, más energía, más carreteras. Y eso está expresado en este presupuesto. Se está defendiendo el gasto social más la inversión pública. Definitivamente un presupuesto que expresa las grandes prioridades de la población, expresa el compromiso del Frente Sandinista, el partido gobierno, con las grandes necesidades y con las grandes demandas de la población. Eso, hay un presupuesto que quisiéramos que fuera más grande. Tú en la introducción dijiste, ¿dónde estamos? Y no por la pandemia, ¿dónde estamos el 17 y 6 de abril? Creciendo al 5%. Claro. ¿Dónde estamos? Con un presupuesto proyectado mucho más alto, con gasto social más fuerte. Y eso efectivamente hay que recordarlo porque además se asumió como una responsabilidad pública que destrozar la economía es importante. La economía siempre va a ser importante para la gente, o sea, siempre, o sea, independientemente de cualquier otro tema, la economía siempre es importante porque alrededor de la economía está la generación de empleo, está la inversión social, está crecimiento, la riqueza. Siempre va a ser importante la economía para un país. No hay ningún momento que la economía debe ser importante. Por lo tanto, yo cuando hago la comparación, que me toca hacerla, de cuál fue el impacto del intento fallido del golpe de Estado contra la pandemia, que es una pandemia global, todavía es como 3-1. Como 3-1, estoy afinando los números, pero al menos es de 3-1, 4-1 el impacto del 18-19 y la parte correspondiente al 20-21 contra el efecto de la pandemia. Eso solo para graficar de qué tan profundo fue la destrucción de la economía provocada por el intento fallido del golpe. La disrupción de los canales de exportación y el funcionamiento de la economía. Eso hizo perder mucho empleo, mucha empresa que después se han ido recuperando, pero también los impactos de la pandemia. Y vuelve otra vez en la ruta de crecimiento. Ya decía que junio, julio ya se va la reactivación y a esta altura
en octubre, ya estamos alcanzando números parecidos a lo que se había alcanzado en 2019. Por lo tanto, los pronósticos para el 2021 ya vemos la economía en terreno positivo. Nosotros creemos que vamos a ser según los datos que está recopilándose el Banco Central, va a ser la economía que menos va a reducirse en 2020 y vamos a volver rápidamente al crecimiento en 2021. Por lo tanto, más allá del presupuesto, estamos con una perspectiva positiva de la economía en 2021. Permítame una pausa y luego hablemos un poco de lo que está garantizado también, ministro. Ya vamos a la pausa, ya volvemos. Otros aspectos. Continuamos, amigos televidentes, para que nuestra teleaudiencia, nuestra población, nuestro pueblo esté claro. ¿Este presupuesto garantiza la continuidad de los hospitales? Le pregunto, ¿garantiza la continuidad en los caminos de carretera, los proyectos? Ayer los presentaba el general en retiro José Mojica, Óscar Mojica, y además estaba el tema de esos programas que vienen también haciendo protagonistas a la gente, ¿no? Los programas del INTA, los programas del MEFCA, la promoción de emprendimiento, todo eso está garantizado. Los medicamentos, el servicio médico, que usted lo ha mencionado, la continuidad en la merienda escolar, el mejoramiento de los espacios educativos, todo eso está garantizado, no se detiene, le pregunto. Sí, definitivamente en la prioridad del país estamos diciendo que el gasto social es la prioridad 1 y está expresado en la focalización en gasto de salud. En gasto de salud podemos observar que se está construyendo al menos al mismo tiempo en este momento 6 hospitales grandes hospitales en el país y repetimos, algunos van de salida, pero están financiados en este momento: el hospital de Chinandega, el hospital de León, el de Ocotal, el de Bilwi. Estamos trabajando para movilizar los recursos también en este mismo momento el de Ciuna, que debe estar licitándose, y no hay INEA. Esos son 6 de como 20 infraestructuras adicionales de pequeños centros de salud del MINSA. Esa es una infraestructura, pero también están los recursos para financiar todo el componente de vacunación del país. Todo lo que se requiere de vacunación, estamos colocando los recursos y gestionando más recursos para los temas vinculados a la pandemia, o sea, tener los recursos necesarios para garantizar el sistema, lo que tiene que ver con las jornadas de vacunación. Está garantizado los recursos para mantener los servicios de salud pública. Decíamos que el conjunto del esfuerzo está alrededor de 36.000 trabajadores de la salud, 31.000 expresados en el presupuesto y los otros de los otros componentes de salud. Eso está garantizado. Eso va a dar servicio, hemos calculado, mantener los servicios laboratorios, las consultas, lo que tiene que ver con los servicios médicos propiamente dicho en hospitales. Eso está presupuestado, trabajo con el MINSA y está asegurado. Decíamos que hay más de 800 millones de córdobas adicionales para el MINSA, porque esa es la prioridad hoy. O sea, el pilar sanitario de la definición que nos ha instruido el presidente debe estar fortalecido para seguir dando la respuesta igual que en el 2020 y en 2021. Igual y mejor. El tema de la inversión pública, estamos asegurando recursos importantes para infraestructura de transporte, o sea, carreteras, la infraestructura hospitalaria, más de casi 1.860 millones, si no me equivoco, para educación, energía, o sea, se está fortaleciendo agua potable y saneamiento para mantener todo en pie, todos los proyectos del país. Inclusive aquí se está tomando en cuenta dos proyectos o 3 proyectos emblemáticos en Managua, que seguramente lo van a ver cuando hagamos la exposición. Tiene que ver con la pista Juan Pablo II, la circunvalación de Nejapa Ticuantepe y la garita
la garita de carretera norte yendo para, en este caso, a Masaya, creo que es donde sale. Sí, Masaya, la garita de Masaya. 14 kilómetros. Estamos hablando de darle mayor capacidad de circunvalación, en este caso, en Managua, o sea, y descongestionar el tráfico, pero eso de darle competitividad a la ciudad de Managua, que es importante, la ciudad capital, entre otras cosas. Ahora, el sistema de producción, comercio y consumo, decíamos que aporta el 60% de todas las exportaciones de commodities, 60%, si vamos a suponer que vamos a llegar cerca de 3.000 millones, 2.800 millones, es una cantidad muy importante, y por otro lado genera 32% de todo el empleo. Entonces es relevante en la economía. Por lo tanto, hay todo un aseguramiento para el programa bovino a través del MAC, los programas de fortalecer los laboratorios. Ellos tienen 14 laboratorios funcionando, dando distintos servicios a la producción. Seguir fortaleciendo la inversión en lo que tiene que ver con la pesca, que hay un proyecto que estamos trabajando con una de las agencias internacionales para fortalecer, traer una inversión como de $30 millones para fortalecer todo el corredor pesquero del Pacífico y el Caribe. Se está trabajando muy fuertemente con el MEFCA, que es donde está focalizada toda la atención a la economía familiar, comunitaria, la pequeña actividad económica, que es la principal en el país. Es la que más genera trabajo, la que más genera empleo, es la que a la sumatoria tiene un gran impacto en la actividad económica. Entonces, el gobierno ha estado gestionando recursos y seguramente observan que hay un esfuerzo de atender la caficultura, la pequeña caficultura, la ganadería, los pequeños emprendimientos industriales, y estamos asegurando que la capacidad de estas instituciones no se disminuyen. Probablemente alguien nos puede decir que en algunos con respecto al año anterior tiene una pequeña disminución de presupuesto, pero lo importante es que estamos comprometiéndonos que también, o sea, solicitarle a la Asamblea que los nuevos recursos también se pueden incorporar automáticamente. Los recursos que vaya aprobando la Asamblea se puede automáticamente para que eso tenga un impacto inmediato en estas capacidades institucionales. Lo otro, debo referirme que en este presupuesto va incluido el financiamiento a las elecciones del 7 de noviembre de 2021, creo que es domingo 7. Claro. Está financiado, entonces están, desde el punto de vista presupuestario, financiero, las condiciones necesarias, como se había previsto desde 2016, que las elecciones eran el 7 de noviembre del 2021 y están financiadas ahora. Ahí entonces también está garantizado todo lo que tiene que ver con los proyectos de puerto, con los proyectos de todas las instituciones, es decir, nada se escapa, nada queda afuera. Sí, lo que pasa es que hay proyectos, el proyecto de Puerto Corinto, pues para separar, está aquí incluido en la inversión pública. El proyecto, y para separar las cosas, aclarar, el proyecto del Caribe, de Bluefield, correcto. eso estamos terminando de recibir lo que son los estudios de factibilidad, y a partir de ello, ahí iniciamos la gestión de los recursos. Entonces, en este presupuesto no aparece todavía financiado, porque nosotros iniciamos la gestión ante los bancos multilaterales y algunos países bilaterales. Entonces, ya está con los estudios, se gestiona los recursos, después se licita el puerto, y entonces creemos que en el cuarto trimestre del 2021 ya estaré lo que llamaremos el inicio de un puerto en el Caribe, pero ese no está en el... Correcto. Ahora, brevemente, el tiempo nos está alcanzando. Reservas, estabilidad económica, estabilidad monetaria,
Hay un tema que es importante, estos temas del estado de la situación de la economía, que el Banco Central es su responsable, son insumos muy importantes para la proyección y las perspectivas de la economía en 2021. Y hay tres elementos altamente relevantes. Sí. Lo primero, que seguimos con un tipo de cambio que está proyectado en el presupuesto del 3% de deslizamiento, y ese es es uno de los indicadores importantes de estabilidad. El otro tema tiene que ver con la inflación. La inflación definitivamente ha estado con perspectivas de menores o alrededor del 3%, y eso también contribuye a la estabilidad. Y dos otros elementos que incluimos en el análisis a la hora de la formulación, de qué tan fuerte está la reserva monetaria, cómo está el estado de depósito. Y podemos observar que en 2020 los depósitos se han ido recuperando ya casi 450 o más de 450 millones de dólares, y las reservas al 30 de septiembre alcanzaron 2.907 millones de dólares, que inclusive es mayor de lo que fue en abril del 2018. Eso muestra que la armonía de las políticas, de la política fiscal monetaria, va a ir fortaleciendo, y eso le da mucha credibilidad y le da mucha fortaleza a la evaluación ante las agencias calificadoras, los bancos multilaterales, el Fondo Monetario, pero también mucha confianza a la inversión, y sobre todo a la inversión extranjera. Son condiciones necesarias para atraer inversión extranjera, que es uno de los pilares en la generación de empleo. Por lo tanto, creemos que si hay mucha disciplina en la política fiscal, buen manejo de la relación deuda-PIB o la relación del déficit, el déficit presupuestario y también el déficit fiscal global, más una estabilidad monetaria que está expresada en esos indicadores, estamos mandando un mensaje de alta responsabilidad del manejo macroeconómico y los temas que tienen con los fundamentos de estabilidad de la economía. Eso es un buen mensaje para atraer inversiones mineras, inversiones en las empresas agrícolas, inversión en general en construcción, volver al crecimiento, porque es una suma de la inversión privada, la inversión extranjera privada, la inversión pública, y sobre todo que mantengamos un esfuerzo de que la economía es muy importante para la población nicaragüense, porque detrás de eso está la generación de empleo, está el gasto social y sobre todo el progreso del país. Le agradezco, gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana y habernos brindado todos estos datos, esta información que es valiosa, ¿verdad?, para nuestro pueblo.